Hola, 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 hola a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas e inquieta a este nuevo shot de inspiración. ¿Cómo están? Bienvenidas. Vamos a darle hola, hola, hola Monse, hola Grise, hola Carol. Vamos a darle unos minutitos a las personas que se están conectando, así que quienes quieran en este momento prepararse para este ratito que vamos a compartir juntas, vamos a estar conversando desde mi experiencia acerca de la creatividad y también cómo podemos utilizar esta creatividad que viven todas nosotras para darle valor a nuestros emprendimientos. Así que las espero. Hola Mima. Eh, Vamos a esperar unos minutitos, como les decía, vamos a estar conversando acerca de creatividad y de la experiencia que yo tengo para ver si esto puede inspirarlas a seguir trabajando en sus emprendimientos. Hola Marce, hola Mima, abrazos para ti también. Quédate con nosotros, vamos a conversar un ratito. Hola a todas. Hola, hola. ¿Ya están preparadas? Bueno, primero voy a partir presentándome para las que no me conocen y para las que sí también. Mi nombre es Alejandra Ortiz, soy creadora y fundadora junto a Fermín, mi marido, de la agencia de publicidad y marketing social humano. Además de eso soy emprendedora acá de la región de Antofagasta. Tengo algunos emprendimientos que son mis regalones, entre ellos Revolución Comida, Bisustentable y también La Mora Granola, que es un emprendimiento que tengo con mi hijo. Eh, Quería contarles, bueno, partir contándoles un poco esto que agradecer la invitación de Inquietas a este espacio. La verdad estoy un poco nerviosa porque es primera vez que uso este formato, nunca había hecho un live, ni siquiera en mis emprendimientos, por lo cual estamos probando esta nueva forma, por lo menos en mi caso, así que cualquier error que cometa les pido disculpas desde antes. Bueno, la creatividad es el tema de hoy día y pensando en cómo podía compartir los conceptos de creatividad que yo manejo, quiero partir contándoles un poco mi experiencia de la creatividad en mi vida, ¿ya? Cuando miro hacia atrás me doy cuenta que la creatividad estuvo conmigo desde que yo era muy pequeña. Desde que era niña me volví consciente, creo que por ahí por los 7, 8 años, de cómo la creatividad era algo que yo ocupaba a mi favor. Cuando era pequeña me di cuenta que yo ocupaba la creatividad como una herramienta para salirme con la mía, para poder lograr las cosas que yo quería en ese entonces cuando tenía 7 8 años, comer más helado o a lo mejor jugar hasta más tarde sin acostarme o no lavarme los dientes cuando tenía que hacerlo. Y, y la verdad es que me gustaba, porque además lograba lo que conseguía, lo que buscaba, o sea, lograba lo que esperaba. Eh, Durante esa época, entre los 8 y los 7 años, nunca tuve problemas, todo lo contrario, me veía como una chica ingeniosa, pero cuando entré a la adolescencia empezó a pasarme algo que yo no sé si a lo mejor les pudo haber llegado a pasar a ustedes, y es que esta creatividad, esta forma de resolver ciertos problemas en mi adolescencia empezó a traerme algunas dificultades. Empecé en muy poco tiempo a escuchar palabras como, oye, qué porfiada, oye, pero qué malcriada, eso que tú haces no te va a llevar a ningún lado. Y con el tiempo empecé a escuchar esto más y más seguido, lo que hizo que empezara a dudar acerca de usar esto. Eh, Me acuerdo que tenía un profesor que me decía que eres porfiada, que eres malcriada, que eres inquieta. Algo que yo hasta ese entonces creía que era mi super ultra poder secreto, terminó siendo algo que en esta época, como en la enseñanza media, empezó a ser criticable desde los adultos.
Entonces empecé a dudar de ella y empecé como a esconderla debajo de otras formas de resolver mis problemas. O las dificultades, o no necesariamente problemas, sino que también las cosas que yo tenía que enfrentar a diario. A los 17 años tuve un quiebre en mi vida gigantesco, que fue que fui mamá a los 17 de mi hijo Vicente, mi hijo mayor, y la verdad es que eso cambió mi mirada con respecto a la vida. Fue un quiebre tan importante para mí que me hizo cambiar la forma de ver ciertas cosas. Y aunque la creatividad no desapareció, se conectó con algo que en ese momento yo no sabía se iba a convertir en un compañero para mí durante muchos años. Y a lo mejor a alguna de ustedes les resuena y tiene que ver con que mi creatividad puso el foco en algo que nosotros conocemos como el deber ser. No sé si les hace sentido. Esto de tener que cumplir, de tener que responder a ciertos parámetros, que yo me acuerdo la Dani el jueves habló de ello, de un colectivo, de algo que está fuera de mí. Empecé a poner toda esa energía que yo de repente ocupaba cuando era más chica en solucionar estos problemas de forma creativa. Empecé a utilizar esta creatividad para cumplir con lo que esperaban de mí, el no querer justamente. Esto hizo en el fondo que yo canalizara toda mi energía y mi creatividad en este deber ser, en el cumplir. Ustedes se podrán imaginar a los 17 años con una guagua soltera en pueblo chico, la verdad es que fue una locura. Y eso también mermó mucho en mi confianza y en cómo utilizaba esta creatividad, como les decía. Me fui directo al deber ser, a lo que esperaban de mí, a lo que debía cumplir, y fíjense que aquí pasó algo interesante, y es que no me fue mal, todo lo contrario, logré los objetivos. Yo estaba en primer año de universidad cuando quedé embarazada y terminé mi carrera, logré entrar a bueno, yo estudié publicidad hace, como 20 años atrás, logré entrar a trabajar a agencias de publicidad importante, tuve buenos cargos, buenos clientes, y en ese mundo la creatividad, ustedes pueden imaginarlo, era súper potente. Trabajamos en el desarrollo de marcas, trabajamos en el desarrollo de conceptos, de productos que nos permitieran lograr los objetivos que en ese momento en publicidad eran solo vender. Y aunque en ese periodo, entre que fui mamá y trabajé en publicidad, empezó a pasar esto que a lo mejor también les puede haber pasado a ustedes, y que la Dani el jueves en su chat también lo comentó, y es que empecé a abandonar mis expectativas para poder cumplir las de otros. Y en esta pega, aunque la disfrutaba y era parte empecé a conectarme con la falta de coherencia. La falta de coherencia para mí tenía que ver con que lo que yo hacía en publicidad no era lo que yo creía y lo que yo sentía que se debía hacer. Porque en ese entonces la publicidad tenía como único y casi como único objetivo el vender. Entonces había un ruido, había algo. Aunque yo trabajaba, era relativamente o para los otros exitosa, había un en mi cabeza que daba vuelta y que yo no lograba callar. Entonces por ahí yo creo que tiene que haber sido por el 2008, o sea, como 15, unos 14 años después de estar ejerciendo, llegué a una conclusión importante, y era que la publicidad de lo que yo hacía en ese momento no era lo que a mí me llenaba, lo que en el fondo llenaba mi alma. Así que tomé la decisión voluntaria de salirme y me entré a estudiar algo que cambió mi vida también, al igual como mi embarazo a los 17, esta fue también un quiebre en mi vida que cambió mi forma de mirar. Y fue cuando entré a certificarme como coach ontológico en Newfield, y eso fue maravilloso, porque ahí volví a conectarme con algo que era lo que yo les comentaba al principio, que tiene que ver con esta creatividad, pero conectada. O sea, lo primero que hice en ese proceso fue darme cuenta que estaba en el deber ser, que lo que yo estaba haciendo no era efectivamente lo que yo quería hacer, sino era lo que se debía hacer, lo que la sociedad esperaba de mí, lo que a lo mejor mis padres también exigían inconscientemente de mí, y también lo que yo exigía de mí misma. Entonces, en este proceso lo primero que hice fue abandonar ciertos paradigmas, conocer primero desde dónde me estaba moviendo, eso es lo primero.
Y después de eso me conecté. Ay, gracias, me encanta el tono calmado de tu voz. Oye, y estoy haciendo un súper esfuerzo porque igual estoy nerviosa. Oye, bueno, la cosa es que lo que me pasó aquí fue esto. Conectándome en Newfield, que es una organización que tiene programas de coaching ontológico, que es la especialidad que yo tengo, me conecté primero y pude lograr ver desde afuera cómo yo estaba viviendo mi vida hasta ese día. Esto hizo que me cuestionara el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, y desde ahí surgió esta necesidad de hacer cosas nuevas, ¿ya? Hay un concepto que me gustaría compartir con ustedes que es re potente. No sé si ustedes, y ahí les voy a hacer la pregunta a las que están conmigo, ¿creen, cuál es el concepto qué creen ustedes que es cuando yo les hablo del observador que nosotros somos? ¿A qué les suena? ¿Qué creen que significa cuando yo les hablo del observador? Este concepto de observador que en el fondo yo aprendí tiene que ver con la forma en la que yo miro el mundo, la forma en la que yo habito en este mundo. Y fíjense que es súper interesante porque está relacionado también con la experiencia. Yo les hablaba que la creatividad para mí es experiencia. Y el observador tiene que ver con eso también, con esta forma que tenemos de mirar el mundo y que está condicionado justamente. Observador tiene que ver con mirar, con admirar detalles, ¿cierto? Lo pasivo que somos, es lo que dice ahí la Mardo Donoso, la Noelia. El observador, como les decía, es la forma que tenemos de mirar el mundo. Y resulta que a veces a nosotros nada de estos conceptos se nos enseña ni en el colegio, ni nuestros padres, si no tenemos la suerte que ellos los manejen. Y resulta que cuando a mí me preguntaron qué observador era, me llamó mucho la atención porque primero nunca me lo había preguntado. ¿Cómo es que la Ale mira el mundo? Chuta, no lo sé. Entonces lo que empezamos a hacer ahí en estos trabajos personales fue el entender qué era el observador, esta forma de mirar y cuáles eran los elementos que condicionaban este observador que nosotros somos. Entonces ahí aprendí que a veces yo voy por el mundo creyendo que todos ven lo mismo que yo veo. Esto quiere decir que yo doy por hecho que todos somos los mismos observadores. Y el observador, la verdad es que tiene matices y tiene formas muy distintas de estar en cada uno de nosotros, porque el observador además está condicionado por ciertos factores que tienen que ver con la experiencia de vida que nosotros tenemos, con la educación que nosotros tenemos, tiene que ver con, no sé, cosas como creencias, como lugares donde yo crecí, la familia en la que yo nací, y aquí aparecen cosas bien interesantes de ver. Por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer? O sea, si yo, por ejemplo, frente a una mesa pongo una virgen y le pregunto a un católico qué ve allá adelante, me va a contestar que es la Virgen María, que es la Madre de Jesucristo y todo esto que tiene que ver con la religión católica. Pero si yo a esa misma persona, o sea, esa misma forma, esa misma virgen que está frente a la mesa, le pregunto qué ve a una persona de religión evangélica, la respuesta es completamente distinta. Yo no he cambiado lo que está allá adelante, la Virgen es la misma. Lo que cambia aquí es el observador que yo soy. Como les decía, está relacionado con distintos factores. Las creencias, como la religión, la educación, por ejemplo. Y aquí les voy a poner un ejemplo que siempre uso, un ejemplo que siempre uso y que es bien gráfico. Yo las invitaría a todas ustedes a que nos fuéramos a dar un paseo al Valle de la Luna. Quiero invitarlas a que viajemos imaginariamente y nos vayamos al Valle de la Luna y estemos bajo una noche preciosa, estrellada, súper despejada. Y resulta que yo les pregunto y les digo, chiquillas, miren para arriba. ¿Ven las estrellas? ¿Ven esta noche estrellada? Cuéntenme un poquito, ¿qué ven ahí arriba? Entonces lo más probable es que nosotras, dadas las personas que somos, la educación que tenemos, vamos a mirar para arriba y vamos a decir, oye, esta es la noche más hermosa que yo he visto en toda mi vida. ¿Por qué? Porque además estamos en un lugar privilegiado, el Valle de la Luna, para ver una noche estrellada. Y vamos a estar
mirando y viendo que en el fondo estamos viendo esta noche estrellada. Pero yo les tengo una sorpresa y les comento que voy a invitar a alguien que viene hoy día a verla esta noche estrellada con nosotros, y es una persona que viene bajando de Alma, el Observatorio Alma. Entonces lo invitamos y le digo: Pedrito, ven, siéntate con nosotros y cuéntanos qué ves ahí arriba. La sorpresa es cuando él dice: mira, yo ahí arriba lo que veo son constelaciones, galaxias, planetas. Tú miras ahí para arriba y en el fondo es como chupaya, yo veo estrellas. Pero resulta que cuando él me menciona y me dice: mira, ¿ves esa mancha como de nubes, como de humo que hay ahí arriba, que son como humo de estrellas? Sí, lo veo, perfecto. Bueno, eso es una galaxia. Y de repente, mágicamente, algo que yo hasta hace 5 minutos no veía, comienzo a verlo sin darme cuenta, porque esta persona me lo mostró. Y porque además esta persona, dada su educación, es astrónomo, su profesión, él ve ahí arriba cosas que yo no veo. Y resulta que además tengo una tercera persona a la que invito. Y es una mujer que viene y le digo: Juanita, mire para arriba y dígame qué ve ahí arriba. ¿Ya? Y resulta que Juanita viene y dice: mire, yo veo allá arriba a Leo entrando en la conjunción con Capricornio. ¡Ya! ¡Wow! ¿Sabes qué? Sorry, yo te respeto mucho, pero la verdad yo allá arriba ya puedo ver, no sé, galaxias, pero animales, sorry, no los veo. Entonces ella gentilmente te lo indica y dice: mira, juguemos como si esto fuera este juego de puntitos que hacemos y unimos la figura. Y cuando ella me empieza a explicar y me empieza a mostrar: mira, allá arriba une esa estrellita que está ahí con esta que está acá, mágicamente de repente aparece un león. Resulta que en muy poco rato, yo, que comencé viendo solo estrellas allá arriba, invito a 2 personas que tienen 2 miradas distintas desde su educación, desde su profesión, y ahí arriba aparecen cosas que hacía 5 minutos yo no veía. Esto es la base del concepto del observador, y es que cada uno de nosotros, dado nuestras características de vida, nuestras creencias y nuestras formas, miramos el mundo de manera distinta. Hay algo que nosotros hacemos y que es inconsciente, y es que creemos, en el fondo, que todos ven el mundo igual que nosotros. Y actuamos en base a eso. Y aquí aparecen todas estas frases maravillosas que hacemos nosotras, que es como cuando, no sé, vamos en la playa y tenemos frío y decimos: está helado, hace frío. Estoy dando por hecho que esa persona ve igual que yo, mi pareja, y que con lo que yo le digo es suficiente para que él entienda que tiene que pasarme la chaqueta. Esta forma que tenemos de mirar condiciona todo nuestro ser. En el fondo nos va mostrando lo que nosotros somos capaces de ver y no. Observamos lo que observamos, no una realidad. Porque frente a un mismo estímulo, las personas ven cosas distintas. Los distintos observadores ven cosas distintas. Esto que hablábamos, yo veía estrellas, el astrónomo veía galaxias y la astróloga veía conjunciones de signos zodiacales frente a algo que era lo mismo. Entonces es importante considerar este concepto. ¿Por qué? Porque condiciona la forma en la que nosotros actuamos también, ¿ya? Esto fue lo que me pasó a mí con mi experiencia de vida, con el hecho de que durante mi adolescencia fuera criticada mi inquietud, mi forma de crear, mi forma de solucionar problemas. Fue tildada de rebelde y fue tildada de porfiada, fue tildada de... Y ahí también me uno mucho a lo que decía la Dani el jueves con respecto a sentirme culpable de quién yo era, de lo que yo sentía y de la forma que tenía de solucionar los problemas. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque es desde ahí que nosotros creamos nuestras marcas. Es desde ahí que nosotros creamos el valor que le damos a nuestros emprendimientos, pero también el valor que nos damos a nosotras mismas. Cuando vemos que para poder crear necesitamos pensar, necesitamos analizar, es importante conocer qué observador somos, porque sin quererlo a veces, este observador nos limita. No nos deja ver cosas que están ahí y que no vemos, o sea, galaxias o a lo mejor constelaciones. Entonces es importante, primero, ser consciente del observador que nosotros somos, conocernos, saber efectivamente cómo miro yo el mundo.
Ese fue el proceso que yo hice en Newfield y que me regaló esta nueva mirada. Fue ahí donde cambié mi foco y dije, no, el deber ser, primero la vida es muy corta y segundo el deber ser me trajo logros y aprendizajes importantes, pero no me hacía sentir plena. Entonces ahí tomé la decisión, bueno, entre medio no, yo soy de Santiago, me vine a vivir a Antofagasta con mi marido y en ese entonces mis 2 hijos, hoy día ya tengo 3. Me vine a vivir a Antofagasta y acá en Antofagasta fue donde yo me atreví a empezar a creer en mí misma y a poder inventar las cosas que inventaba como soluciones que se transformaron en emprendimiento. Parte de los emprendimientos que tengo, uno de ellos Revolución Comida, parte de una experiencia personal donde a través de una baja de peso que yo tuve, pensé que era importante compartir esa experiencia con otros y creé una página en Facebook que se llama Revolución Comida. Y desde ahí, no me voy a olvidar nunca, yo tenía unos cercanos que en ese entonces estaban cerca de mi vida y me comentaban y me decían, oye, ¿qué hace Revolución Comida? Mira, promueve la alimentación saludable. ¿Y qué vende? No vendo nada. Me acuerdo que tuve que aguantar risas y algunas burlas porque era como, súper bueno tu emprendimiento, súper buena idea, pero no vende ni uno. Pareciera que yo mi creatividad la tenía dedicada a generar solo la marca. En ese entonces cuando partí dije, no, tranquila, no voy a vender nada, no voy a ganar nada por el momento, porque lo que quiero yo hoy día es generar valor en esta marca, la que me permita después desarrollar el modelo de negocio que a mí me acomode más, porque en ese momento lo único que tenía claro era que quería compartir mi experiencia. Entonces me dediqué a generar esto que le llamamos y que es el tema de hoy día, el valor de mi marca. ¿Y cómo la creatividad me ayudó a esto? Primero con esto que les contaba, dejé fluir mi observador. Primero lo acepté y después de eso hay un proceso que yo encuentro muy bonito, que hoy día está también muy de moda con esto de la teoría U y que tiene que ver con vaciar. Con estos aprendizajes, cuando yo me cuestiono el observador que soy, me pregunto si está siendo útil para lo que yo quiero lograr o no, aparecen lo que sí efectivamente es útil y por otro lado lo que no es útil en mi vida, ¿ya? Es qué cosas me expanden de este observador que yo soy, de esta forma que tengo de mirar el mundo y qué cosas me contraen. Entonces en este proceso fue donde yo descubrí que mi creatividad era algo que a mí me encantaba de mí y que por razones de tiempos atrás la dejé como stand-by. Entonces desde ahí la propuesta fue volvamos a reencantarnos con la creatividad. Vuelve Alejandra a creer en tu intuición, en lo que tú haces y veamos qué sale. Entonces bueno, ahí con mi marido fundamos Humano Estudio también, junto con paralelo a Revolución Comida. Trabajamos acá al principio solo como agencia de publicidad y en este proceso del encontrarnos, tanto mi pareja como yo, en este camino de hacia dónde queríamos ir, nos encontramos con que queríamos generar valor desde un camino, un nicho. Y este nicho para nosotros era el apoyo a través de lo que nosotros sabíamos hacer bien, los 2 publicistas de profesión, que tenía que ver con el desarrollo del marketing y el diseño focalizado a algo que pudiera ayudar. En algún momento nos conectamos con que nuestros observadores querían ayudar. Y ese en el fondo fue el valor que nosotros definimos para trabajar para nuestro emprendimiento de nuestra agencia de publicidad. Esa decisión también tenía costo, siempre las decisiones que tomamos tienen costo, y esos costos fueron en un momento que tuvimos que como cambiar el giro un poco y empezamos a apoyar emprendimientos de aquí de Antofagasta que tuvieran que ver con algo que también está muy de moda hoy día dada la pandemia, que tiene que ver con el triple impacto y con la innovación social. O sea, tratar de ayudar a emprendedores, iniciativas y proyectos que le hicieran el bien al mundo. Fue así como llegamos a Humano Estudio y creamos Humano Estudio y hoy día trabajamos con grandes de acá de Antofagasta, ayudándolos a través del diseño, la creatividad y el desarrollo de valor a través del diseño. Cuando hablamos de qué es el valor, es importante también conocer el concepto. ¿Qué entienden ustedes por, de alguna manera, la generación de valor? ¿Qué creen ustedes que es el generar valor a nuestro emprendimiento? ¿Qué opinan?
Oye, las leo. Hola, hola Fran, hola, hola Vane. ¿Quién tiene algo para decir acerca de qué entiende por valor? ¿Qué entiende por la generación de valor para sus emprendimientos? Hola Carola, ¿cómo estáis? ¿Qué entienden ustedes? Hola Estampados Antofagasta. La generación de valor para nosotros tiene que ver con, bueno, es lo que yo creo personalmente, el corazón de nuestro negocio. Para nosotros y para mí personalmente, la generación de valor es la marca, la diferencia de cómo nosotros vamos a resolver las necesidades de nuestros clientes. Y para eso, bueno, le llamamos yo aún no, miren, aquí la mom de 5 nos dice, yo aún no encuentro cómo darle valor a lo que quiero entregar. Fíjense que nos pasa, no estáis sola, somos varios. Y desde aquí te digo que lo más importante es irse un poco para adentro. Esto de la teoría de la U, no sé si lo ubican, es una teoría que lo que está diciendo es que tenemos que replantearnos, remirar, irnos hacia adentro para poder encontrar nuevas miradas. Y para encontrar nuevas miradas hay un proceso que es muy lindo, que es el de vaciar. Primero tengo que entender cuáles son mis paradigmas, cuál es el observador y las limitantes que yo tengo, y en base a eso dejar y soltar lo que no me sirve para poder dejar llegar lo nuevo. Es como botar estas expectativas o esto que yo creo para poder dejar que entre lo nuevo. Aquí me dicen, la generación de valor, el valor es lo que marca la diferencia entre mis productos y lo de la competencia. Claro está, tal cual. Es nuestro valor diferenciador. En Canva siempre nos piden que lo hagamos, que diferenciemos, que veamos por qué nosotros y no mi competencia. Cuando hablamos de la generación de valor es importante considerar algunos pasos. Yo tengo algunos tips que son propios míos y que los voy a compartir con ustedes a ver si esto les puede servir. Uno de ellos, y tengo un torpeo aquí frente a mí que me dice, lo primero es identificar las necesidades del mercado. Antes lo hacíamos un poco al revés. Yo siento que hoy día, dado la experiencia que he tenido, es mucho más importante partir de afuera, que tiene que ver con levantar las necesidades del mercado. ¿Qué está necesitando el mercado hoy día? Por ejemplo, dado la pandemia en la que estamos, varias cosas en el mercado han cambiado, como por ejemplo la entrega o la forma de comprar. Hoy día el delivery, bendito el que tiene moto, o sea, hoy día. ¿Por qué? Porque todos los emprendedores están mandando domicilios, están jugándosela por el delivery. El levantar esas necesidades, el saber por qué hoy día el mercado está necesitando esto es importante. Es un levantamiento, un análisis del mercado que me permite entender dónde puedo yo dirigir mis acciones. Lo segundo que para mí también es importante, y fíjense que acá me da risa porque estoy viviendo una experiencia personal donde esto se ve súper reflejado. ¿Cuál es el objetivo final de lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo espero de mi marca, de mi producto, de mi servicio? Y cuando no es un emprendimiento, porque además estos procesos creativos también puedo llevarlos a mi propia persona. Entonces, si yo no tengo un emprendimiento, yo no tengo una marca, yo no tengo un producto, también tengo mi persona. En el fondo, definir cuál soy, qué soy como oferta. La Dani el otro día hablaba de esto de en la sala de reuniones, no sabía qué decir, de qué eras o qué no. También es importante eso, el definir cuál es mi oferta, no solo desde mi emprendimiento, sino también como persona. ¿Cuál es mi oferta? ¿Qué oferta soy yo para el mundo? Cuando yo me hice esa pregunta fue re loco, porque tampoco sabía más o menos quién era. Cuando le pregunté a un par de amigas me dijeron, mira, tú eres una oferta de lealtad, eres una oferta de amistad, eres una oferta de diversión. Y empecé a darme cuenta que esas eran cosas que los otros reconocían en mí que yo no podía ver tanto. Entonces también es importante conocernos, el aceptarnos y el valorar quiénes somos. Como les decía, el saber qué quiero lograr también hace que todas las acciones que yo tome desde la creatividad tengan un objetivo, tengan un foco y apunten a aquello. También está algo que a mí me encanta y que es parte también de mis emprendimientos, que tiene que ver con la colaboración radical. Ese es un concepto que un amigo de un grupo de revolucionados en el que participo presentó y a mí me encantó. Y tiene que ver con colaborar sea como sea.
El aprendizaje colectivo para la generación de valor es importante. ¿Por qué? Porque me permite esto que yo les hablaba, sacarme mi observador y poder ver los ojos con los ojos de los otros. Eso me va a ampliar las miradas y me va a permitir ver cosas que no veía antes de compartirlas en este colectivo, en este grupo, en esta colaboración. Lo que les decía acerca de las estrellas, de los planetas y también del zodiaco. Cuando yo aprendo en colaboración, los ejemplos de los otros me hacen entender y cambiar mi observador o por lo menos cuestionármelo. Y eso también es súper interesante en el proceso creativo. Tener metas a corto, mediano y largo plazo, por supuesto, porque de esa manera también las acciones que tú tomes van a estar dirigidas a esos objetivos. Como les decía, es importante el entender qué es lo que quiero lograr. Hablábamos el otro día cuando yo hablaba con unos amigos y les contaba acerca de cómo Revolución Comida fue cambiando en el tiempo, y yo también tuve la capacidad de tener que dejar ir ciertas ideas de ese propio negocio y replanteármelas y reinventar el negocio dependiendo de las necesidades que iban surgiendo, de las características del mercado, de la experiencia que yo iba tomando a medida que iba avanzando con este emprendimiento, que hoy día me permite tener una red de colaboración y una plataforma de difusión para los emprendedores saludables de Antofagasta, de la gente que está haciendo emprendimientos saludables. Hay otro factor que creo yo que es súper importante al momento de la generación de valor y del uso de la creatividad en nuestros emprendimientos, y tiene que ver con perder el miedo a equivocarnos. Es algo que, por ejemplo, aquí está mi hermana hermosa comentando, me dice, el miedo a veces te lleva a la competencia más que a la colaboración, así que es muy bueno lo de mirar la colaboración como un aprendizaje que te lleva a crecer. Por supuesto que sí, Dani. Yo lo que siento es que yo aprendí de eso. En la colaboración aparecieron cosas que yo no había visto ni de mí ni de mis emprendimientos, que sin el poder compartir esto con los otros no hubiera logrado. Entonces, soltarse a la colaboración a espacios como estos, como Inquieta, como los cowork, como los grupos preciosos como Arte en la Costa, como Revolución Comida, organizaciones que junten personas y que tengan objetivos en común, también te lleva a tener nuevas miradas y nuevos observadores que estimulan la creatividad. Lo que les decía, el miedo, bueno, lo que también decía la Dani, el miedo a equivocarnos es algo que también nos limita. Y fíjense que no pasa nada. Equivocarse no tiene nada de malo. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a emprender, hablaba o iba a muchas charlas de emprendimiento, y la mayoría de los emprendedores exitosos decían, perdón la expresión, pero que la habían cagado varias veces antes de pegarle el palo al gato. Entonces decía, chuta, lo que más me queda es que todos me dicen que puedo cagarla. Entonces no tengas miedo a embarrarla. Eso creo que es un consejo que desde el corazón creo que es muy útil. No tengas miedo a embarrarla, no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a partir de nuevo, no tengas miedo a ir rayar la página y después tener que borrarla entera. 10 pasos para adelante, 2 para atrás, siempre son aprendizaje. Entonces, miren, aquí me dice, me pasa que hay muchas mamás que hacen algo parecido a lo que intento hacer yo, pero siento que aún no puedo diferenciarme. Ella es la mam de 5. La Camila Rollino dice, yo estoy empezando mi emprendimiento de energías renovables y creo que aún no tengo claro mi puesta de valor. Chiquillas, no es fácil generar la puesta de valor. La puesta de valor es el corazón. Y fíjense que acá también hay un proceso muy lindo que nosotros, en algunos de los emprendimientos en los que yo trabajo, también soy coordinadora de marketing de Campamento Idea, y que es un proyecto precioso que hoy día se está transformando en una compañía que se llama Ideas B. Los procesos creativos para la generación de valor también están basados en el desarrollo de una estructura de negocio, donde hay una base que me permite usar la creatividad para lograr estos objetivos, pero primero tengo que definirlo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Por ejemplo, en mi emprendimiento de energías renovables aparece una necesidad de propósito también. No sé si conocen el concepto de propósito. Hasta hace poco tiempo se nos hablaba de la misión, la visión, el qué y el cómo, y hoy día estamos volviendo un poco más atrás, y la pregunta que se están haciendo los emprendedores, o que nos invitan también a hacernos como emprendedores, me incluyo, tiene que ver el para qué hago lo que hago. Y eso es súper potente, porque son preguntas que de alguna manera
generan la base para yo poder desarrollar estas ofertas y estas propuestas de valor. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué tengo un emprendimiento de energías renovables? Y en base a ese propósito, a eso que yo quiero lograr, empiezo a desarrollar líneas que me permitan generar este valor, esta diferenciación, el por qué yo y no el otro. Entonces, como les decía, 5 tips. Identificar necesidades del mercado. 2, importante, ¿qué quieres lograr? Objetivos de tu emprendimiento, objetivos de tu producto, de tu servicio. 3, colaboración radical. Cuando yo colaboro y me junto con otros, aprendizajes nuevos aparecen. El aprendizaje colectivo es lo más lindo que hay. Y es por eso que yo agradezco tanto espacios como Inquieta o como otros espacios donde se da este aprendizaje colectivo. Aparece también lo que les decía, el 4 tips. No tengan miedo, chiquillas, a equivocarse. Es parte del proceso. Hoy día yo también tenía miedo de equivocarme y de a poco uno lo va soltando. Lo primero es como atreverte, salir de esa zona de confort donde tú te sientes cómoda y atreverte a no estar tan cómoda por un rato. Pero eso se pasa. Después es como cuando tenés muchas ganas de cantar en el karaoke, pero estáis súper nerviosa y cuando ya estáis con el micrófono en la mano no te diste ni cuenta y estáis como guau, guau. No me bajen de acá. Pareciera, y es lo que yo siento, que con todas estas cosas nuevas que nos incomodan pasa lo mismo. En un principio son incómodas, pero después les vais como buscando el gustito. Hola Andre, preciosa, se nos unió Arte en la Costa. Besos para todas las chiquillas de Arte en la Costa. Así que sin miedo a equivocarse, no pasa nada. Esto es algo que también le digo mucho a mis hijos. Yo tengo 3 hijos, uno de 24, una de 17 y una chiquita de 3 que está por cumplir 4. En el proceso de la vida nos equivocamos mucho, metemos mucho la pata, cometemos muchos errores. Pero yo lo que más destaco es la capacidad que tenemos de aprender de aquello, se le llama resiliencia. En las cosas malas aparecen también cosas muy potentes. Nos permite ver cosas que antes no habíamos visto. Esto que hemos hablado durante todo este rato, que tiene que ver con el cambio de observador, que me permite ver cosas que otras veces o en otros momentos no veía. Y fíjense que, no sé si les hace sentido, el generar este valor, como les digo, desde la creatividad pasa también por conocernos. ¿Les pasa eso? Cuando me hablaba... Por ahí me hablaba Mam de 5 que le pasa que hay muchas personas que hacen lo mismo. Es parte también como de las reglas del mercado, el tener harta competencia. Pero fíjate que empiezan a haber factores dentro de... Cuando yo tengo un producto, por ejemplo, empiezo a mirar todos los factores que influyen en ese producto. Desde los conceptos básicos del marketing, el precio, el producto, la promoción. ¿Qué de esas cosas puedo ir creando, desarrollando nuevas formas de hacer que me permiten generar una diferencia del otro? Hoy día está muy de moda el tema del triple impacto, no sé si lo conocen, el concepto que tiene que ver con la innovación social, cómo emprendimientos y negocios comunes, más allá de buscar un objetivo comercial, también tienen objetivo de aportar al planeta desde como el foco del medio ambiente y también a lo social, desde el foco de lo social. Entonces tienen un foco económico, uno medioambiental y uno social. Ahí aparecen, en el medioambiental y en el social, aparecen varias posibilidades de generar valor. Desde que le doy pega a personas, por ejemplo, a un grupo de mujeres, desde que trabajo en el desarrollo de productos con la junta de vecinos, hasta en la parte medioambiental, cómo son los procesos de producción que tengo, cuando compro mis materias primas, las compro a personas que venden a granel, porque aquí pasa algo también que es súper entretenido, que tiene que ver con la coherencia dentro de lo que yo soy como emprendedor y mi producto. Nos pasaba el otro día con una marca que teníamos que decidir qué hacer con los envases. Queríamos ser una marca consciente, sostenible, y nuestros envases eran plásticos. Entonces dijimos, vamos a hacer un cambio, busquemos alternativas. Y llegamos a estos típicos envases de cafés de papel. Y fíjense que, ahí nos asesoramos por una querida amiga que es la Pame Corrayén y le preguntamos a ella, oye, queremos usar estos envases de papel que son reutilizables y en el fondo son de papel para nuestros productos. Y resulta que ella lo que me mostró era que esos papeles tenían un termolaminado que hacía que no fueran reutilizables ni tampoco reciclables. Entonces lo que yo creía y lo que además observadores colectivos, o sea, mucha gente cree, era que esos envases eran más
como se puede decir, como más ecológicos que el plástico que yo usaba. Pero resulta que estos otras bolsas no se podía hacer nada con ellas, se tenían que ir directo a la basura, ni siquiera se podían reciclar. Entonces tomamos la decisión de seguir utilizando las bolsas de plástico que nosotros teníamos, pero con la diferencia que estas sí son reciclables y yo puedo reutilizarlas y ponerlas y separarlas en mis residuos para que puedan ser reutilizadas. Cuando yo empiezo a investigar esto que les hablaba, necesidades del mercado, características del mercado, análisis de aquello, aparecen cosas como esta que tienen que ver con ignorancias que yo tenía, por ejemplo, con respecto a los envases. Entonces aparece también esta necesidad, o sea, este factor del medio ambiente donde yo puedo, a través de esta creatividad, generar valor desde el packaging, desde el desarrollo del producto, desde la profundidad de este producto, desde nuevos productos. También desde, como les decía, el valor social, que es esto de generar bien a la sociedad, al capital humano, y el objetivo económico que tiene que ver con generar lucas de nuestro emprendimiento, que eso también, fíjense que es algo que con lo que muchas de nosotras hemos luchado. Ay, no sé cuánto cobrar, no sé qué cobrar. También tiene que ver con nosotros, con el observador que somos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me cuesta definir, por ejemplo, el precio de mi producto? ¿Por qué me cuesta cobrar cuando me lo deben, en el fondo? Y eso pasa también por el observador que yo soy, qué experiencias de vida, qué aprendizajes, qué características de mi forma de mirar me hacen ver las cosas como las veo. ¿Será necesario hacer un Instagram de mi emprendimiento? Dice la Cami, aunque no lo haya lanzado hace algunas semanas. Mira, desde mi experiencia las redes sociales son un tremendo aporte. Yo partí mis emprendimientos sin ni siquiera tener productos para vender, lo contaba, a lo mejor algunas no lo escucharon, pero yo partí con Revolución Comida sin vender nada y después de 2 años hoy día tengo posibilidades de venta en distintas cosas. Pude hacer talleres online, traje a gente de Santiago que hiciera talleres, hice un sano mercado, además de eso hoy día estoy preparando unas cajas saludables para vender. Entonces, si tú me preguntas, y yo siento que sí, que dependiendo de tu emprendimiento y las características de tu emprendimiento, las redes sociales son fundamentales, sobre todo para generar algo que hoy día es muy valioso y muy valorable, que es generar comunidad, comunidad en torno a un objetivo o un tema común. Por ejemplo, Revolución Comida habla de la alimentación saludable y desde ahí generamos una comunidad. Si es alguien que está haciendo algo de energía renovable, genera una comunidad desde ahí. Las redes sociales son un tremendo aporte porque además te permiten explayarte acerca de quién eres, cómo ves tu negocio y también transformarlo en parte del valor agregado. Esto, el generar comunidad en redes sociales, es parte de generar valor porque entregas información importante para el consumidor o para tu cliente. Entonces mi recomendación es que sí lo hagas, que te atrevas, y era lo que les decía, no tengas miedo. No tengas miedo porque no pasa nada. Así que adelante, Cami. Oye, y bueno, yo no sé, no tengo idea qué hora es, pero para finalizar, hay un último punto que para mí es súper importante al momento de darles tips para generar valor, y es algo que tiene que ver con un proceso personal mío que estoy viviendo, dado que el año pasado tuve un cáncer de mamas. Y tiene que ver con que el emprender, el ser esta chica que decía la Dani el jueves, ser esta poli o multifuncional o potencial, no tiene que nunca ser más o pasar por sobre ti. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que no te olvides de ti. Que lo más importante de tu emprendimiento, lo más importante de tu familia, lo más importante para que tú puedas seguir cuidando a los que quieres o seguir haciendo cambios o generando cambios desde tu emprendimiento tiene que ver con el valorarte, el quererte a ti misma. Durante muchos años me cuestioné esta creatividad porque otros la cuestionaron en mí. Y eso no puede ser. No puede ser. Nosotras somos mujeres maravillosas, los hombres también. Esto también es importante. Amo a los hombres, tengo 2 hombres preciosos en mi vida y tanto los hombres como las mujeres tienen que valorarse. Tenemos que partir por nosotros mismos, querernos, el aceptarnos. Esto de conocer nuestro observador también pasa por validarnos, por no validarnos desde los otros, sino que desde mi misma opinión de mí.
vivo, veo. El proceso del pensamiento es súper potente porque lo que yo pienso... les voy a poner un ejemplo. Antes yo me reía un poco de ellos, pero hoy día entiendo perfectamente de lo que hablan. Es como cuando un yogi te dice, controla el pensamiento, es importante que traigas cosas positivas a tu mente. Yo decía, ¿y qué tendrá que ver si finalmente... Entonces cuando yo... y es súper importante porque cuando yo soy consciente de cómo pienso, de estas formas que tengo de pensar, puedo darme cuenta cómo condicionan también mi emocionar y además el poder de las emociones que condicionan mis acciones. Dada la emoción en la que yo estoy, puedo o no puedo hacer cosas. Entonces es súper importante el darme cuenta que estos pensamientos controlan mi emoción y mi emoción controla mis acciones, las predispone. Y aquí yo les voy a poner un ejemplo. Voy caminando por la calle a las 1 de la mañana, ¿ya? No sé, en la Costanera. Y resulta que voy caminando muy tranquila, no estoy teniendo ninguna dificultad y un poco más adelante, a 1 metro, veo a una persona. Lo veo y viene así, miren así. Mi pensamiento, lo primero que yo pienso, dado la persona que yo soy, el observador que yo soy, es me va a cogotear. Dado lo que yo pensé, mi cerebro inmediatamente funcionó y condicionó mi emoción. Y mi emoción en ese momento, dado lo que yo pensé, fue de miedo. Y ese miedo hizo que yo actuara. Y lo que yo hice fue cruzar la calle. Y me fui a parar al lado de un taxista que había para evitar que me pudiera pasar algo. Otro observador, un amigo me dice, oh, qué loco, porque ¿sabes qué? Yo, la misma situación, lo mismo. Pero resulta que cuando yo veo a la persona que viene, lo que yo pienso, me decía mi amigo, es, me va a cogotear. Lo mismo que tú, hasta ahí íbamos los dos pensando lo mismo. Pero 2 segundos después él mira un poco para el lado, le echa como una evaluada al cabro que viene enfrente y dice, no es tan alto. De hecho, es como, yo soy más alto que él. Y resulta que eso que él pensó condicionó su emoción y a él no le dio miedo. Le generó un tema como una emoción como desafío. Oye, a lo mejor yo puedo, si este gallo me cogotea, yo a lo mejor le echo la pelea. Por lo cual, eso que él pensó condicionó su emoción, que fue de alguna manera desafío, y ese desafío hizo que él tomara otro accionar. Y ese accionar dijo, voy a inflar el pecho, voy a caminar más erguido, y eso hizo que la otra persona se sintiera intimidada y no intentara a lo mejor asaltarlo. Y fíjate que hay una tercera persona, que un tercer amigo con el que estábamos conversando, que me decía, Alejandra, qué loco también, porque fíjate que dado el observador que yo soy, a mí lo que primero que me pasa es que cuando yo voy caminando a esa hora de la madrugada y veo a esa persona allá adelante, lo primero que yo pienso es, pobre persona que hasta horas de la noche anda caminando sin rumbo, lo más probable es que no tenga dónde dormir. Lo que él pensó generó en él una emoción que fue una emoción de empatía y de compasión, que además condicionó su accionar. Él accionó de otra manera y cuando llegó y se enfrentó a la persona, metió su mano al bolsillo, sacó 10 lucas y le dijo, amigo, tome, aquí tiene 10 lucas para que pueda ir a pagar un lugar donde pueda dormir y no pase frío. Esto es un buen ejemplo de cómo nuestro observador, nuestros pensamientos generan realidades distintas en nosotros y nos cierran o nos abren posibilidades de acción. Para generar valor en nuestros emprendimientos es muy importante darnos cuenta de cómo estamos pensando, cómo nuestro observador condiciona nuestra forma de ver el mundo, el emprendimiento, el mercado
qué cosas de ese observador nos sirven y qué cosas no nos sirven. Y es ahí donde entra esta posibilidad de crear nuevas miradas y donde yo les hablaba que hay todas estas herramientas que nos pueden permitir lograr tener nuevas miradas. Saludos a Chili, a la Guise. Bueno, cerrando con esta diferenciación de pensamiento, de cómo este pensamiento condiciona mis emociones y mis emociones condicionan mi accionar, creo que es bueno recordarles esto que les estaba diciendo recién. Por favor, no se olviden de ustedes. Los emprendimientos son importantes. El cumplir con nuestros sueños también lo es, y es por lo mismo que es importante cuidarnos desde lo que nos decimos a nosotras mismas, desde cómo trabajamos, la cantidad de horas que le ponemos, las cosas que dejamos de hacer o no hacer. Por favor, no se olviden de nosotros como personas, o sea, hablo de nosotros mismos, y esto es por una experiencia personal, como les decía. Es importante valorarnos. Lo que los otros en algún momento de nuestras vidas dijeron de nosotros puede ser cuestionado por nosotros mismos, y no necesariamente tenemos que adoptarlo como la forma en la que queremos ver el mundo. Mi creatividad siempre me acompañó y yo durante muchos años la encerré por juicios y por opiniones de otros. No hagan tal. Cuestionémonos, sigamos siendo porfiadas, sigamos siendo inquietas, porque eso es lo que nos va a llevar a estar plenas en nuestras vidas. Espero con esto haber podido ser algo de inspiración para ustedes. Les agradezco el que me hayan escuchado y que me hayan dado este espacio. Espero poder verlos pronto. Estoy aburrida del encierro, lo único que quiero es volver a la calle, ver a mis amigas de Arte en la Costa, a las emprendedoras, a los emprendedores de Revolución Comida, a las chiquillas de Inquieta. No sé, les mando paciencia, ánimo, fuerza, mucha energía, claridad para poder mirar hacia adentro, para luego mostrar todo hacia afuera. Y lo que necesiten, bueno, mis redes sociales, Revolución Comida, Bisustentable, Humano Estudio, ofrezco mi creatividad al servicio de los emprendedores de Antofagasta siempre. Agradezco a la Monse, a mi querida amiga Pamela, que me dio este espacio, que antes de hablar le comentaba lo nerviosa que estaba. Y bueno, y algo muy serio también, a todas las mujeres que nos están mirando, por favor, háganse una vez al año una mamografía, porque prevenir es fundamental en el tratamiento del cáncer. Les mando un beso gigante, gracias por escucharme y gracias por sus palabras lindas. Vamos con esta creatividad que tenemos todas adentro, que tenemos todos adentro. Estimúlenselo a sus hijos, estimúlenle la creatividad a todo a quien conozcan. Y otra cosa que también me encanta para cerrar, colaboración radical. Juntémonos a conversar, juntémonos en espacios como estos, den su opinión, no tengan miedo. Sigamos siendo inquietas por siempre, que es la cosa más linda que podemos tener. Les mando un abrazo gigante, muchas gracias por escucharme. Que estén muy bien, sigan las redes de Inquieta, se viene un festival buenísimo, vienen actividades que siguen siendo muy potentes. Un aplauso para Inquieta también por darnos el espacio a emprendedoras locales. Les mando un abrazo a todas, gracias por escucharme. Lo que necesiten, aquí están las redes sociales. Creativas hasta morir. Que estén muy bien. Chao.